cuando tiene un claro mayor a 6 metros. Se considera un puente cuando tiene un claro mayor a 6 metros. Se pueden hacer de concreto, o tubos. Es una alcantarilla. Aquí hay diferentes alcantarillas. ¿Okay? Una alcantarilla de concreto y mampostería, una alcantarilla de concreto, alcantarilla, ¿sale? Drenaje transversal, pasa de un lado a otro del camino. El material para terraplén debe tener estas características: un límite líquido máximo de 50%, un CBR. La prueba de CBR es una prueba de resistencia al esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante lo provocan los neumáticos y su carga, 5% como mínimo, la expansión máxima 5%, y el grado de compactación es del 90% con una tolerancia de más o menos 2%. Para controlar la compactación se hace por medio de la prueba Ashton estándar, que ustedes ya la conocen. Aquí mismo, en grado de compactación, dice así: respecto a la masa volumétrica Z máxima obtenida mediante la prueba Ashton estándar del material compactado con el contenido de agua óptimo de la prueba, salvo que el proyecto, la secretaría indiquen otra cosa. No siempre se construye un terraplén con suelo compactable. A veces son pedraplenes, porque son muy altos y para avanzarle le metemos piedras. Nos recomiendan que la piedra o el fragmento de roca sea máximo de 75 centímetros. En la clasificación de la ST tenemos tres tipos de fragmentos. Tenemos fragmentos de roca chica, que van de 7.5 centímetros a 20 centímetros. Fragmentos de roca mediana de 20 centímetros a 75 centímetros, que sería este el caso, ¿sí? Y fragmentos de roca grande, que van de 75 centímetros a 200 centímetros. Dice así entonces: el tamaño máximo será de 75 centímetros y se colocará en capas con un espesor mínimo que permita el máximo tamaño del material. O sea, el máximo de la capa serían 75 centímetros, si tenemos tamaños de esos. Que se emplee, se bandeará. El bandeado se hace con esto, con un tractor de orugas de 36.7 toneladas, al cual le adicionan al material, le adicionan 150 litros por metro cúbico de material, de agua, ¿sí? El bandeado consiste que el tractor no va como el equipo de compactación que va recto, ¿no? Tenemos nuestro terraplén visto en planta. Entonces el equipo de compactación pues va de esta manera, ¿no? Se comporta así, va recto y se regresa, haciendo un traslape obviamente. El bandeado consiste en que tenemos nuestro tractor de orugas, va hacia abajo, luego va hacia arriba y luego va hacia abajo. Va dando bandazos pues. Eso es el bandeado. ¿Para qué sirve el agua? En la compactación. Para aumentar. ¿Para aumentar qué, mija? Para aumentar. Para humectar. ¿Para qué nos sirve humectar? ¿Para que esté fresco el equipo? Para compactar. ¿Para que esté fresco? ¿Pero cuál es su función? ¿Está bien, eh? ¿Está bien tu concepto? ¿Cuál es la función? Ayúdele. Para aumentar la cohesión. Pero ese no tiene cohesión.
¿Ese material no sí, tiene cierto. cohesión? Es lento. El suelo sí. Sí. En el suelo sí nos incrementa la cohesión. Para lubricar, ¿sí? Para que haya menos fricción entre las rocas. Y en lugar de darle 5 pasadas, con 2 quizás nos pueda quedar. También para eso sirve cuando está en un suelo, para lubricar y haya un mejor acomodo más rápido. Por eso buscamos la óptima, ni más ni menos. ¿Sale? Preguntas. La siguiente capa, ustedes ven, para el pavimento flexible es la subyacente. Este no tiene, el concreto hidráulico no tiene el pavimento rígido. ¿Por qué? ¿Por qué el pavimento flexible sí tiene subyacente y el rígido no? Distribución de esfuerzos. ¿Cómo se distribuyen los esfuerzos en un pavimento flexible? Dijimos. De más a menos. De arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Dónde tenemos dónde tenemos los materiales de menor calidad? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esfuerzos ya llegan muy disipados. Ya vimos el terraplén. En la losa de concreto hidráulico, ¿cómo se distribuyen los esfuerzos? ¿Cómo? De forma perimetral, entre losas. ¿Va? Por eso aquí los esfuerzos no llegan hasta acá. Subyacente, anótenle. Es un refuerzo, aquí está abajo, ¿sale? De la subrasante. Es un refuerzo de la subrasante. Pavimento. ¿Sí? Dice que cuando la intensidad de tránsito sigma L sea menor de 10.000 X equivalentes, no requiere capa subyacente. No le sirve como refuerzo a la subrasante. Cuando el sigma L esté entre 10.000 y 1.000.000, requerimos que cumpla con las características que vamos a ver más abajo y que el espesor mínimo sea de 30 centímetros de la subyacente. Siguiente, cuando el tránsito esté entre 1.000.000 y 10 millones, debe cumplir con las características y además debe tener un espesor mínimo de 70 centímetros. Y para el caso de más de 10 millones de X equivalentes de 8.2 toneladas, debe ser un diseño especial. ¿Sale? ¿Sí entendemos el concepto de sigma L? Bueno, así a grandes rasgos, sigma L, decíamos, es lo que le empieza a causar, ese eje de 8.2 toneladas es el que ya le causa un cierto deterioro a la estructura. Pueden pasar 500 autos particulares que van muy rápido y no pesan y apenas nos acumulan un eje de 8.2 toneladas. Nada. Pero pasa un camión cargado, pesado y lento, en una sola pasada un camión de 40 toneladas nos acumula 40 ejes de 8.2 toneladas. Es el concepto de sigma L, es con lo que vamos a diseñar. Se supone que este valor de 1.000.000 a 10 millones es el número de ejes que van a circular durante nuestro pavimento, durante nuestro camino, durante su vida útil. Vayan investigando cómo determinamos la vida útil, o la proponemos al tanteo nada más. Se nos ocurrieron 20 años, se nos ocurrieron 10. Sus características. Nos pide que en la granulometría que el material sea compactable. ¿Sí? Ahí ya no nos aceptan fragmentos de roca medianos y grandes, solamente chicos, dice aquí. Por aquí. El límite líquido es el mismo, se dan cuenta, que el terraplén, 50%. Pero ya se incrementa la resistencia al esfuerzo portante, ya es de 10, en el terraplén era de 5. La expansión ya es de 3, en el terraplén era de 5. Y el grado de compactación ya es de 95 con una tolerancia de más o menos 2%. Sigue siendo la prueba AASHTO estándar. ¿Va?
Los ejes acumulados de 8.2 toneladas, también conocidos como ESALs, Equivalent Single Axle Loads de 18 también se conoce como falso. 8.2 toneladas, son un También lo parámetro vamos a encontrar, pues, de ingeniería de pavimentos que representa la suma total del daño estructural causado por el tránsito pesado durante la vida útil diseñada para una carretera. Aquí están los puntos clave de su definición. ¿Qué es? Es una carga estándar de diseño. Se define como un eje sencillo de ruedas dobles con un peso total de 8.2 toneladas métricas, aprox. 18.000 libras o 80 kilómetros, y una presión de contacto de llantas de 5.8 kilogramos por centímetro cuadrados. ¿Para qué sirve? Sirve para convertir todos los vehículos diferentes, automóviles, camiones de 2 ejes, tractocamiones, etc. Indica que se calcula el total de estas cargas que circulan por el carril de diseño durante todo el periodo de vida útil del pavimento EJ, 10, 15 o 20 años. Unidad de daño. No es un peso físico real que cargue cada camión, sino una unidad de medida de fatiga. Un camión pesado puede equivaler a 5 o 10 unidades de 8.2 toneladas, mientras que un auto equivale a una fracción muy pequeña. Este cálculo es crucial para determinar la resistencia del pavimento subrasante y el espesor necesario de las capas asfálticas o de concreto para evitar que la vía se deforme prematuramente. ¿Va? Sí, hay que aforarlo nada más. Lo pesamos, lo volteamos así y tomamos la temperatura para que podamos entrar a la calibración. Siguiente, subrasante. Los dos tienen subrasante. Anótenla. NCMT-1-03 diagonal 21. Noten. La subrasante es la cimentación del camino. Es una capa de transición entre la terracería y el pavimento. Cuando se tiene un buen material en dicha capa, los espesores del pavimento disminuyen provocando con esto una disminución en los costos. ¿Sí? Los materiales más caros son estos, los del pavimento. Normalmente requieren de un tratamiento previo, triturados, disgregados, cuarteos, mezcla de suelos. Estos son los más caros porque reciben más directamente los esfuerzos del tránsito. Estos son los más caros. Pero si aquí tenemos un buen material en la subrasante, estos espesores van a disminuir, provocándonos una disminución también en los costos. ¿Por qué? Porque las capas van a ser más delgaditas porque aquí tenemos un buen material. En algunas ocasiones al material de subrasante, cuando no lo encontramos cercano a la obra, pues sí tenemos que mejorarlo, empleando cal principalmente o cemento Portland en pequeñas proporciones, y en muchos de los casos se usan algunos productos que se llaman geotextiles. Con esto mejoramos el geotextil, mejora la resistencia. ¿Sí? Aquí también en sus normas vamos a encontrar una cosa que se llama materiales diversos. Dice geosintéticos,
geotextiles para terracerías. ¿Ok? O sea, sí existen. Dice que los geotextiles para terracerías son materiales compuestos por filamentos o fibras poliméricos de origen sintético, los que se unen entre sí para formar estructuras continuas, flexibles y permeables, en forma de láminas delgadas y resistentes a la tensión. Se usan como separación para evitar la mezcla de las capas adyacentes. No es bueno que se mezcle el pavimento con la terracería, ¿sí? Evitar la pérdida de pinos, así como estabilización y refuerzo, para mejorar las propiedades mecánicas de las capas, ¿vale? Con esto incrementamos. Anoten la norma si gustan. Es características de los materiales 6-01-001, diagonal 13. Son las terracerías, ¿vale? Ya explicamos el SUX. Ya. Hicimos el ejercicio 1. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio mismo. Aquí el mismo 5 dice explicar el sistema unificado de clasificación de suelos, así como el que clasifica fragmentos de roca, propuesto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Ok? ¿Qué es esto? Otra vez vamos a ir a las normas. Ahí fue donde sacamos el SUX. Vamos a método de muestreo y pruebas. Materiales para terracerías. Clasificación de fragmentos de rocas y suelos. Esta fue la que ya usamos, ¿ok? ¿Sí? De aquí sacamos el SUX. Ahí está, ¿ok? Bueno, yo creo que todos los que llevaron proyecto de camino saben que después de que hacemos nuestro proyecto de camino va una avanzada de ingenieros, ya que tenemos nuestro trazo más o menos definido en el gabinete, ¿no? Va una avanzada, principalmente un ingeniero topógrafo que va llevando una brigada, tienen que tomar algo porque se deshidratan. Un ingeniero en mecánica de suelos, todos sanos, algún especialista en hidráulica, ¿no? Un ingeniero civil, pues, así como ustedes. Por eso les enseñan a ustedes topografía, les enseñan hidráulica, les enseñan mecánica de suelos. Yo lo estoy engañando con pavimento, pero ustedes me la creen, ¿verdad? Perfecto. Esa voz me agrada. Ese especialista tiene que hacer un reporte, ¿sí? Un reporte de los materiales que encontremos. Estoy hablando de geotecnia, obviamente. Tiene que hacer un reporte de clasificación de campo de materiales. Ya lo vieron en mecánica de suelos, geotecnia le llaman, ¿verdad? Geotecnia. Hicieron una clasificación de suelos. ¿Sí? Al suelo le hicieron una granulometría, así a ojo. ¿Qué es la dilactancia? La velocidad con la que usaron material que pasara la malla número 40, lo homogenizaron, hicieron una masilla, se la pusieron en la mano y se pegaban y veían con qué velocidad fluía el agua. ¿Dónde fluye más rápido, en la arena o en la arcilla? ¿Por qué en la arena? Sí, está bien. ¿Por qué en la arena? Piénsenle tantito. ¿Por qué en la arena? Las aberturas son mayores, las arcillas casi son impermeables. Y en el limo teníamos una característica así más lenta. ¿Sí? ¿Cuál es la tenacidad? ¿Qué prueba? ¿Cómo se hace ese ensayo de tenacidad? Acuérdense, ya vieron límites de consistencia, ¿no? ¿Se acuerdan del rollito? Esa es la tenacidad. ¿Sí? Agarraban y rolaban. Un material muy tenaz que es aquel que no se rompe fácilmente. ¿Qué material es? ¿Arcilla, limo o arena? Arcilla. Y el que se rompe más fácil, ni siquiera se puede hacer el rollito. ¿Va? Resistencia al estado seco. ¿Ahí qué hacían? Un cubito.
lo ponían en el comal, lo dejaban que se secara, sacaban y trataban de romperlo. El que más resistía era la arena, ¿no? No, sé, que no me crean todo, chinga. No, la arena ahí se rompe en el comal. La que tarda más en romperse es la arcilla. Por eso de ahí hacen los ladrillos, ¿sí? Los tabiques. También no sé si algunos profesores de historia les den la prueba de sedimentación, que consiste en tener agua, agregar nuestro material seco y ver con qué velocidad se asienta en el fondo. Yo cuando en mis tiempos aquellos, hace como 50 años, que estaba aquí en la escuela, nos poníamos aquí una pequeña muestra de material y veíamos si tenía adherencia a la piel. La arcilla se adhiere, no se despega fácilmente cuando se seca, la arena se cae rápidamente, ¿no? Olor, color, sabor. ¿A qué sabe el limo? No sabe nada y ella lo probó. A ver, para que vean, esta muchacha así. ¿Sale? Aquí también nos habla de color y olor. Para eso mandamos nuestra avanzada, para ver exactamente las características de los materiales. Dice en cuanto a los fragmentos de roca, ya quedamos que hay fragmentos de roca chicos, medianos y grandes. El especialista nos debe decir, miren, tenemos un porcentaje en volumen de diferentes. De este tenemos el 20, de este tenemos el 15 y de este tenemos el 35%. A ojo, obviamente. Es experiencia pura. ¿Para qué nos sirve esta información? Porcentaje en volumen. Fuerte, fuerte. ¿El movimiento de tierra? Para ver si nuestro banco es aprovechable, ¿no? Si tenemos muy poco material, pues, ay, déjalo, güey, vámonos al otro. ¿Sí? Otra, ahorita vamos a lo que sigue. Forma. ¿Dónde encontramos materiales redondeados o subredondeados en el campo? ¿Dónde? Cerca de los ríos. Cerca de los ríos o arroyos de tipo torrencial. ¿Sí? Bueno, aquí pavimentos, yo creo que también mecánica de suelos, no nos sirven los materiales redondeados. Son lisos. Aunque les pongamos asfalto, no hay un buen agarre entre ellos. Pero son buen material. Son buen material. Hablamos de un tratamiento previo hace un momento. En la roca, ¿qué creen que se puede hacer para quitarles esa redondez? Van a investigar cuántos equipos de trituración se tienen por ahí. Hay que triturarlos. Esa información para ustedes, a mí ni me la manden, ¿eh? Se trituran. Ya cuando los trituramos les damos el tamaño que queremos, punto número 1. Y aparte, cuando se rompen, va a quedar una cara rugosa, cuando menos, que va a servir para que se agarren entre ellos, porque es buen material, ¿sí? El material el que nos sirve mejor en una carpeta, en un pavimento, es el anguloso, porque como tiene muchos ángulos, se acomoda muy bien. El rugoso y el muy rugoso, pues nos sirve, ¿no? Por su misma rugosidad. El grado de alteración, puede haber materiales sanos. El material sano es aquel que no tiene otro mineral casi. Es más duro, como el balasto de ferrocarril. Casi es un solo mineral. El alterado ya tiene otros minerales y pierde un poquito de resistencia. Y el muy alterado pues, tiene diferentes minerales y es menos resistente. Todo eso lo tiene que reportar a la oficina para que en la oficina hagan un estudio, exactamente quizás como dijo el compañero, de volumetría, ver movimiento de tierras y ver, ¿este banco es explotable, sí o no? ¿Qué debemos mandar? ¿Qué maquinaria debemos mandar? ¿O lo tenemos que explotar, o así que valga la expresión, con explosivos? ¿Cuántos chalanes necesitamos? ¿O qué tipo de operadores? ¿Sí? Para eso se hace así. ¿Quieres preguntar algo? Cuando lo explotamos. Ese material también hay que echarle una charola. Es igual que en el caso del chacarías. Tantita, ¿no? Para que quepa la... Obviamente son gente con mucha experiencia, hace granulometría, no lleva mallas, obviamente, todo lo hace visualmente o basándose en herramientas muy simples, para más o menos darnos una idea aproximada de lo que tenemos en ese posible banco de materiales. ¿Sí? Hace, como ya habíamos dicho, dilatancia, tenacidad, resistencia en estado seco, son las que nos manejan.
Dice color y olor. El color del suelo suele ser un dato útil para diferenciar los distintos estratos y para identificar tipos de suelo. Cuando se posee experiencia, existen algunos criterios relativos al color. Por ejemplo, el color oscuro suele ser indicativo de la presencia de materia orgánica o de su naturaleza básica, ferromagnesianos. Y los colores claros y brillantes son más bien propios de suelos ácidos, sílices. Olor. Los suelos orgánicos, OL y OH, tienen por lo general un olor distintivo que puede usarse para su identificación. El olor es particularmente intenso si el suelo está húmedo y disminuye con la exposición al aire, aumentando por lo contrario con el calentamiento de la muestra húmeda. Los suelos altamente orgánicos como la turba prenden estando secos. No hay que usar turba ni para proteger el talud del terraplén. Aquí viene un ejemplo de la clasificación que nos hacen. Dice, cuando los fragmentos de roca contengan más del 10% de suelo, el material se clasificará con símbolo doble. Si el volumen del suelo es mayor del 50%, el símbolo de este se antepondrá al de los fragmentos de roca. Si el volumen del suelo está comprendido entre 10 y 50%, su símbolo se colocará enseguida del símbolo de los fragmentos de roca, como se identifica a continuación. O sea, se tiene que hacer una clasificación. Esa es la clasificación de la SCT, en la cual mezclamos fragmentos de roca y suelos. Por ejemplo, un material contiene 60% de GC. ¿Qué significa GC? Gravo arcilloso. ¿Ah? Y un 40% de fragmentos grandes y medianos. Clasificación, pues primero va el que tiene más, GC, fragmentos grandes y medianos. A lo mejor se ve un poquito mejor. Dice que 40% son fragmentos medianos, 30% que es SN, arena, 20% fragmentos de roca chicos y 10% fragmentos de roca grandes. ¿Qué predomina? ¿Los fragmentos o el suelo? Los fragmentos, ¿sale? 40, 20, 40 y 20, 60, 70% son fragmentos de roca, medianos primero, luego chicos el 20% y grandes el 10%. Guión, arena limosa. ¿Sale? ¿Se entiende? Vale. Importante, si el porcentaje es menor al 10%, ya no aparece. ¿Vale? Ingeniero, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches. Bien, buenas noches. Vayan haciendo el ejercicio 2. Analícenlo. Es igual a esto.